Amigos, qué gusto, estamos muy contentos de encontrarnos una vez más. Y qué bueno que podamos usar esta plataforma para poder escuchar y recibir un mensaje de parte de Dios que estoy seguro será un mensaje liberador. Esa es la palabra. Creo que este es un mensaje liberador. Y bueno, yo le he puesto un título. El título de este mensaje es: Dios está enojado. Dios está enojado. Y bueno, estuve pensativo antes de poner este título porque dije que este título lleve signos de interrogación o signos de admiración. No le quise poner ni uno ni otro, porque alguien podría estarse preguntando: ¿será que Dios está enojado conmigo? Otras personas pudieran decir: Dios se enoja, Dios está enojado contigo. Mire, yo no sé si hay alguien en este lugar o alguien quizás nos está viendo en este momento y está pasando un momento difícil. Seguramente hay alguien que no está viviendo su mejor temporada. Y sería muy triste para mí saber que alguien que está pasando por un momento difícil esté pensando que está pasando por ese momento difícil porque cree que Dios lo tiene castigado. Dios me está castigando, Dios está enojado conmigo porque le fallé. Dios está enojado conmigo porque Él es un Dios celoso. Eso fue lo que me predicaron, eso fue lo que me dijeron, que Dios es un Dios celoso y como yo fallé, entonces su ira está sobre mí. Y por eso es que estoy enfermo. Dios me tiene enfermo porque algo no estoy haciendo bien. Dios me tiene en la bancarrota. Mire, escuche esto. Dios me tiene en la bancarrota porque no he diezmado. Dios me tiene castigado porque no he sido bueno en mis finanzas. Mi matrimonio está quebrado, está mal. Porque Dios se enojó conmigo. Y hay tantas personas que hoy están dentro de la iglesia, han recibido la salvación, pero siguen todavía cargando con algo que se llama culpa. Iglesia, no podemos, la iglesia de Cristo, seguir viviendo de esa manera. ¿Sabe usted cuál es una de las razones por las cuales Cristo tuvo que venir aquí a la tierra? Cuando usted entiende el propósito por el cual Cristo vino hace más de 2000 años, cuando usted entiende bien esa parte, usted podrá entender que Dios no está enojado con usted. Dios, escúchelo bien, Dios nunca estuvo enojado. Dios nunca ha odiado a su creación. ¿Cómo va a odiar a su creación? Lo que Dios odia es el pecado. Yo tengo hijos y hay actitudes de mis hijos que no me gustan. Hay actitudes de mis hijos que me molestan. De pronto hay acciones que ellos hacen, cosas que cometen y que a mí me molestan mucho. De pronto
al saber la manera de pensar de ellos en algunos temas, eso me puede molestar bastante. Pero eso no me hace odiar a mis hijos. Me molesta sus acciones cuando no son correctas. Me molesta su forma de hablar cuando no lo están haciendo de la manera que debe ser. Pero no ellos. El pecado, eso lo hemos estado hablando en diferentes semanas. El pecado fue lo que separó al hombre de Dios. El pecado fue lo que separó al hombre de Dios. Y eso nos tenía alejados de Dios. El pecado. Mire, Isaías capítulo 59, versículo 1. Veamos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1, por favor. Mire, dice la Biblia: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Dios le está hablando a su pueblo por medio de Isaías. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, es decir, la maldad, el pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, siempre, desde el principio, hubo una división que cada vez fue siendo más grande entre Dios y el hombre. ¿A causa de qué? Ahí lo dice. A causa de las iniquidades, a causa del pecado. Había una división. Había una división. Ahora, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este es un versículo que hemos estado estudiando mucho y por alguna razón seguimos compartiéndolo. Mire, dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos de aquí están en Cristo? Amén, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. Todas. 18, versículo 18. Mire, y todo esto proviene de Dios. Nada podemos hacer nosotros, todo viene de Él. Fíjese bien, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí ya se pone bueno todo esto. El pecado había causado una división entre Dios y el hombre. Pero entonces, ¿a causa de qué? A causa del pecado. Pero recuerden las palabras de Juan el Bautista cuando ve venir a Cristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a morir para quitar el pecado. El pecado era lo que nos separaba de Dios. Al no haber pecado, porque Cristo por medio de su sacrificio lo quitó, entonces en automático nos reconciliamos con Dios. Esa división que había entre Dios y los hombres ya no está. Él se reconcilió con nosotros. Ahora, si hubo una reconciliación, quiere decir que para que alguien se reconcilie, aquí hay gente que son abogados, para que alguien se reconcilie, antes tuvo que haber ¿qué? Antes tuvo que haber un conflicto. O sea, nadie se puede reconciliar si no hubo un conflicto o un problema. Había un conflicto. Había un problema.
Y sí, había ira de parte de Dios con el hombre, pero por el pecado. Entonces Cristo, cuando vino a reconciliarnos, es decir, Él vino para quitar ese conflicto que había entre Dios y los hombres. Y entonces nos reconciliamos con Él. Ahora, todo esto que le estoy diciendo es como el contexto o el inicio de lo que yo le quiero predicar. Y aquí el mensaje, quiero que ponga mucha, pero mucha atención en estos versículos que vamos a ver. Ponga mucha atención, porque vamos a ver el propósito por el cual Cristo vino. Pero ¿sabía usted que el propósito se dio a conocer? Bueno, se dio a conocer desde antes, porque 750 años antes de que Cristo viniera, Isaías ya había profetizado. Pero cuando Jesús nace, se confirma. Y pongan atención, porque estoy seguro que todos hemos leído este versículo que yo le voy a decir ahorita, y seguramente no lo habíamos entendido de la manera correcta. Ponga atención en esto, iglesia. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y vamos al versículo 13. Lucas 2, 13. 13. Lucas capítulo 2, versículo 13. En el contexto, recuerde que Jesús ha nacido y entonces a los pastores que estaban en ese lugar se les aparecen ángeles. Recuerde usted, estamos en esa parte. Dice, y repentinamente apareció con él. Veamos desde el 12, por favor, desde el 12. Esto servirá de señal. Es un ángel que le está hablando a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales. Es decir, el ángel que se le apareció a los pastores, ahora estaba con un montón de ángeles. ¿Qué hacían esos ángeles? Alababan a Dios. ¿Y qué es lo que decían? Veamos el versículo 14. Mire, todos ellos decían, gloria a Dios en las alturas. Es decir, estaban glorificando a Dios en las alturas, porque la promesa había llegado. Y después dice, y en la tierra, no, 14 por favor. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, y en la tierra paz. Es decir, Cristo vino a traer ¿qué? Otra vez, Cristo vino a traer ¿qué? Grítelo fuerte, iglesia, que se escuche. Cristo vino a traer ¿qué? Paz. Más fuerte. Cristo vino a traer ¿qué? Paz. No. No vino a traer paz. Mire, no se despegue de este versículo, porque vamos a regresar a él. Pero vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. Estas son palabras de Jesús, Los que estaban dando gloria a Dios eran los ángeles, ¿se acuerdan? Bueno, este es Jesús hablando. Y le dice Jesús a sus discípulos, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. Y luego lo reafirma, ¿verdad? No he venido a traer paz, sino espada.
Ahora, ¿eso ha sucedido? Claro que sí. Claro que sí. Mire, el versículo que sigue. Porque he venido para poner disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Aunque, bueno, eso no aplica aquí, ¿verdad? Eso sucede en otros países. Bueno, en uno que otro. Así que no se le haga extraño que de pronto en su casa le dejen de hablar porque usted le entrega su vida a Cristo. Que no se le haga extraño que de pronto sus familiares lo empiezan a acosar, se empiezan a burlar de usted. Que de pronto ya no le inviten a las carnes asadas, a las fiestas. ¿Sabe usted que muchísimas personas en el mundo y hasta el día de hoy siguen perdiendo la vida por causa de Jesús? De hecho, conforme el tiempo vaya transcurriendo, la Biblia dice que seguirán habiendo guerras. Mucha gente hoy en día está perdiendo la vida por decir que es cristiano. Entonces, pastor, ¿a quién le hago caso? ¿A los ángeles que decían gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra? ¿O le hago caso a Cristo? Bueno, hágale caso a Cristo, porque tenemos que regresar al Evangelio de Lucas y explicarle lo que están diciendo ahí, lo que está sucediendo en el momento en el que Cristo nace. Lucas 2:14, por favor. Mire, los ángeles están diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Escúchelo bien y léale bien. Paz y buena voluntad. Fíjese bien, para con los hombres. No está diciendo paz, buena voluntad entre los hombres, sino para con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ese es el propósito por el cual Dios vino. Cristo vino aquí a la tierra. ¿Se acuerda que había una división entre Dios y el hombre? ¿Se acuerda que hubo una reconciliación? Es decir, antes había un conflicto, había una enemistad. Cristo vino para traer paz entre Dios y el hombre. Para que ahora usted y yo podamos conocer la buena voluntad entre Dios y el hombre. Ahí no está hablando de la paz entre nosotros, sino la paz entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Cristo, al venir y quitar nuestro pecado, ya no hay nada que nos separe entre Dios y el hombre. Si había un conflicto, Cristo a eso vino, a quitarlo, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Es decir, Cristo estaba enojado con nosotros, claro que sí, por el pecado. Pero al no haber pecado, iglesia, hay una buena noticia. Dios ya no está enojado contigo, porque el pecado que tú y yo teníamos fue quitado por medio de Cristo en la cruz. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Oiga, esa es una excelente noticia. Todo mundo debe de alegrarse. Tu pecado y el mío eran lo que nos tenía enemistados con Dios. No porque Dios no te quisiera a ti. Lo que Dios no quería de ti era el pecado. Pero tú y yo no podíamos con el pecado. Y por eso envió a Cristo. Por eso envió a Cristo. Pastor, ¿está usted seguro de lo que me está predicando? ¿Está usted seguro que ya Dios no está enojado conmigo? ¿Se acabó ese conflicto entre Dios y lo que yo cometí hace 20 años? ¿O quizás ayer? ¿O quizás hoy por la mañana?
Ahora, ¿será cierto, pastor, que en realidad Dios tenía un conflicto con el hombre? Y Cristo fue el que quitó ese conflicto. Hay un versículo, y está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Este versículo, iglesia, yo quiero que usted lo atesore, subráyelo, guárdelo, tómele una foto. Es importantísimo este versículo. El que cree en el Hijo del Hombre, ¿cuántos creen en el Hijo del Hombre? El que cree en el Hijo, y mire, Hijo con H mayúscula, se refiere al Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si usted cree en el Hijo, usted tiene vida eterna, porque por medio del Hijo, por medio de Cristo, es que el conflicto fue quitado. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, el que se rehúsa, el que todavía no quiere creer en ese sacrificio, fíjese bien lo que le pasa. No verá la vida. ¿Por qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Sobre ti y sobre mí ya no, por medio de Cristo. Pero el que sigue sin creer en Él, la ira de Dios aún sigue operando en ellos. La buena noticia es que para los hijos de Dios, para los que hemos creído en su nombre, ya no hay ira. Dios ya no está enojado. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Oiga, déselo fuerte, por favor. Wow, pastor, entonces, eso que yo escuché de ese pastor en internet, eso que me dijo ese amigo cristiano, de que Dios me tiene así porque le fallé. Entonces, si me está yendo mal, ¿a quién le echo la culpa? ¿Por qué estoy así? Mire, hay algo que usted y yo tenemos que entender. No quiero que termine esta reunión sin que usted entienda perfectamente bien este mensaje. Si tú has recibido la salvación, y tú fallas en algo, escúchalo bien, Dios no te castiga. Y sé que hay mucha gente que me pudiera criticar por esa enseñanza, pero yo le tengo que enseñar lo que es. ¿Se acuerda usted cuando antes los padres le decían a los niños, si te portas mal, va a venir el señor del costal? Usted sabía que no existía el señor del costal, pero usted le decía, va a venir el señor del costal para que él se portara bien. El problema es que hay muchos pastores que siguen enseñando así, porque ellos quieren que la gente se porte bien. Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo? Para ganar la salvación. Nada. Es solo creer en Cristo. Es solamente a través de su sacrificio. Pastor, ¿ya se dio cuenta de lo que está diciendo? Que si yo me porto mal, Dios no me castiga. Entonces, pues, mañana me porto mal y... bueno, hay algo que sí tengo que decirle.
Porque yo le estoy diciendo a qué vino Cristo. El detalle es que aquí en la tierra opera alguien que se llama Diablo y Satanás. Y la Biblia dice que él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Juan capítulo 10, versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué nos enseña Jesús a través de este versículo? Juan capítulo 10, versículo 10. Mire, Jesús dice, conste que no lo digo yo, sino son palabras de Jesús. El ladrón, ¿quién es el ladrón? El diablo, Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito de él. Él no crees que quiere hacer a la gente famosa, ni darle mucho dinero, ni hacerle creer que es el más guapo, la mujer más hermosa del planeta, así nada más porque sí. No, no, no. Detrás de todo lo que él te ofrece está esto. Él quiere robarte tus sueños, quiere matar y destruir tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu salud. A eso viene Él, a hurtar, matar y destruir. Y luego dice Jesús, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ese es el propósito de Jesús. Es decir, si tú y yo pecamos, no es que Dios te diga, ya te equivocaste, pues te me regresas, te borro de la lista y te me vas al rincón y ahora te voy a mandar esta enfermedad hasta que ya no soportes, que sientas todo el dolor del mundo, toda mi ira está sobre ti porque eres una persona perversa. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Hay alguien que está esperando a que tú y yo nos equivoquemos para robar, matarnos y destruirnos. Y ese no es Dios. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Que cuando tú y yo nos equivocamos, sí pagamos una consecuencia. No es el castigo de Dios. Hay alguien que no quiere que te vaya bien. Hay alguien que quiere destruir tu matrimonio. Hay alguien que quiere que te enfermes. Hay alguien que quiere apagar tu fe. Pero ese no es Dios. Ese no es Dios. Ahora es importante entender algo. Hay por lo menos 3 razones por el cual una persona pudiera estar pasando situaciones difíciles. La primera, una persona puede estar pasando una temporada difícil, muy difícil, por sus malas decisiones, consecuencia de sus malas decisiones. Pero eso no tiene que ver con Dios. Si tú tomaste una mala decisión, pues esa mala decisión tiene una consecuencia. Pero no culpes a Dios por eso. No es Dios castigándote. ¿Pecaste? ¿Hay alguien que estaba esperando que tú pecaras? Porque hay algo que quiere quitarte, que quiere robarte. Por eso este mensaje de que Dios no está enojado contigo, de que Él pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros, no es un permiso para pecar. Porque hay alguien que quiere que lo hagas. Al contrario, te estoy diciendo, no lo hagas. Dios no está enojado contigo, ni se enojará jamás, porque para eso vino Jesús. Pero hay alguien que sí quiere que te equivoques. Ahora, la primera razón, ya te la dije. Quizás estás viviendo una temporada difícil a causa de una mala decisión. Pero también Génesis capítulo 22, versículo 1, hay algo muy interesante en este versículo.
Génesis capítulo 22, versículo 1. ¿Cómo me aprendí yo ese versículo desde hace muchísimos años? Dice, aconteció después de estas cosas, escúchalo bien, que probó Dios a Abraham. Escúchalo bien. Probó Dios a Abraham. ¿Recuerda usted cuando Abraham estuvo pasando un momento difícil porque Dios le había pedido a su hijo? Dios no lo estaba castigando, iglesia. Dios lo estaba probando. Ahora, ¿por qué Dios lo estaba probando? Porque Dios tenía una tarea grande para él. Y a lo mejor Dios tiene una tarea grande para ti. Y Él necesita probar tu fidelidad. Quizás Él necesita probarte para ver si realmente Él es el primer lugar en tu vida. Dios no estaba castigando a Abraham. Dios lo estaba probando. Y quizás algunos de los que estamos aquí estamos pasando una temporada difícil. Pero no es un castigo. Quizás es Dios probándote. La buena noticia es que después de la prueba viene la recompensa. Después de la prueba viene el siguiente escalón. Así que si Dios te está probando, iglesia, gloria a Dios. Si Dios te está probando es porque Él quiere usarte. Y entre más grande la prueba, seguramente así de grande será la manera en la que Dios te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos fuerte el aplauso a Dios. Déjeselo fuerte, por favor. Ahora, la tercera razón por la cual creo que alguien puede estar pasando un momento difícil, eso me recuerda a la vida de José. José, usted y yo sabemos que primero sufre el rechazo de sus hermanos, el rechazo de su familia. Sus hermanos lo venden como esclavo. Eso pues es muy triste, iglesia. El rechazo de su familia. Después, sus mismos hermanos, escúchelo bien, sus mismos hermanos lo venden como esclavo. ¿Se imagina? Lejos de su casa, en un lugar desconocido, con gente desconocida, y viviendo como esclavo, trabajando como esclavo. Después, no solamente era esclavo, sino que le levantan falsos, y ahora no solamente es esclavo, sino que está preso. Nosotros nos gusta mucho decir que los cristianos estamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. El detalle es que José estaba de mal en peor. Estaba de dificultad en dificultad y cada vez le iba peor. Pero si usted lee la Biblia, si usted lee muy bien lo que la Biblia dice con respecto a José, cada vez que él estaba viviendo un momento difícil, siempre dice, pero Dios estaba con José. La pregunta es, pero pastor, a ver, explíqueme, ¿cómo puede decir ahí que Dios estaba con José? Si José cada vez está peor. Esto no puede ser. Sí puede ser. ¿Y por qué Dios lo castigó tanto? Dios no lo estaba castigando. Dios lo estaba formando. Dios lo estaba formando. ¿Sabe usted que José, de ser un simple pastor de ovejas, terminó siendo el gobernador de Egipto, la nación más poderosa en el mundo en ese momento?
Era ilógico. No cabía en la mente humana que un jovencito de una provincia muy pequeña, siendo pastor de ovejas, se imagina que un día alguien le dijera a su papá: él va a ser gobernador de Egipto. Todos se hubieran reído. Pero Dios lo formó. Dios lo formó. Y normalmente la formación no está separada del dolor. En la formación siempre hay dolor. En la formación siempre hay esfuerzo. En la formación siempre hay quebranto. Pero esa es la escuela de Dios. Y quizá lo que estás viviendo ahorita no es Dios castigándote. Dios no está enojado contigo. Posiblemente Dios te está formando porque Él tiene una tarea importante para ti. ¿Alguien puede decir amén a esto? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Dele fuerte, por favor. Dele fuerte, fuerte el aplauso a nuestro Dios. Así que, iglesia, si algún día alguien te dice lo que te está pasando es porque Dios te está castigando, Dios está enojado contigo, Dios no está enojado contigo. Dios no te está castigando. Ese conflicto que había entre Dios y el hombre terminó en el momento que Jesús fue a la cruz. Porque ahí Él cargó con el pecado, que era lo que nos separaba. Eso era el conflicto. El conflicto era por el pecado. Y yo no sé si quizás alguien llegó el día de hoy a este lugar todavía con cierta culpa por algo que quizás hizo en el pasado. Tal vez te has sentido culpable porque dices: por mi culpa es que ocurrió el divorcio, por mi culpa es que mis padres se separaron. A lo mejor te has sentido culpable porque no crees que seas un buen padre, una buena madre. A lo mejor has tenido dificultades en tus finanzas porque erróneamente abriste algún negocio o hiciste algo que te equivocaste y quizás no has podido con la culpa. Quizás te has sentido mal delante de Dios. Y mire, si lo digo es porque sé que alguien lo está escuchando y alguien tenía que escuchar esto. Tal vez alguien abortó y se siente mal delante de Dios por eso. Quizás hay alguien que pensó en el suicidio. Quizás hay alguien que lastimó a su esposa, a su esposo. Quizás hubo alguien que cometió infidelidad y no puede con eso. A lo mejor crees que Dios está enojado contigo y que jamás te va a perdonar por eso que hiciste. Y hoy he venido de parte de Dios a decirte: Dios no está enojado contigo. Jamás lo ha estado. Nunca estuvo de acuerdo con tu actitud. Nunca estuvo de acuerdo con esa mala práctica. Nunca estuvo de acuerdo con tu pecado. Pero Él nunca te ha odiado a ti. Él siempre te ha querido. Y tanto era el amor que Él tuvo contigo, que envió a su Hijo a morir para reconciliarte contigo.
No vuelvas a sentirte culpable por los errores del pasado. Dios sabía que te ibas a equivocar y por eso vino a Jesús a pagar por ese pecado. Tú tienes que salir de este lugar y el día de hoy libre de todo eso. No debes absolutamente nada. Cristo fue a la cruz y no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Él te ama igual. Desde el momento en el que te creó, Él te ha amado de la misma manera. Lo único que tú y yo tenemos que hacer para reconciliarnos es creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Porque por medio de creer en ese sacrificio es que hemos sido reconciliados con Dios. Ya no hay conflicto. El conflicto se apagó, se acabó en el momento en el que el pecado terminó. Y el pecado terminó en el momento en el que Jesús fue a la cruz. Así que, iglesia, no. Dios no está enojado contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Dele fuerte el aplauso a Dios, por favor.